Hola, hoy voy a darles mi opinión acerca de las diversas series y películas sobre asesinos seriales que están totalmente basadas en hechos reales, las cuales son muy llamativas pero también son muy controversiales. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema. Existen un gran número de películas y series que resumen la vida de estos asesinos seriales, las cuales terminan llamando nuestra atención como espectadores por diversas razones. Puede ser por el interés, un poco por el morbo o por algunas cuestiones cinematográficas, como las actuaciones, el guión e incluso los actores que aparecen en estas producciones. Y ya que mencioné la parte cinematográfica, un elemento muy importante que hay que resaltar es que si bien están basadas en hechos reales y mucho de lo que vemos realmente sucedió, hay otra parte que es totalmente ficticia. A este tipo de contenido se le conoce como contenido híbrido, precisamente porque mezcla elementos de la realidad con elementos pues un tanto fantasiosos que viene de toda esta parte de la cinematografía. En algunos casos es bastante fácil identificar los elementos que son reales y aquellos que no. Pero hay otros en los que es un poco más complicado y la línea que los diferencia comienza a perderse, haciendo que los espectadores comencemos a creer que todo lo que vemos es totalmente real, bajo la idea de que todo está basado en hechos reales. Otro elemento importante es el tiempo que se tiene para explicar los casos. En una película el tiempo es bastante reducido, por lo que hay elementos que no se presentan. Toda la carrera delictiva, la cuestión de los juicios y la sentencia, así como las víctimas. Pues una película se va a centrar en ciertos elementos que la hagan más atractiva para el público. Por otra parte, las series, si bien son un poco más extensas, pues tienen mucho relleno en capítulos con ayuda de todos estos elementos cinematográficos, como son los cambios de toma o algunas transiciones bastante alargadas. Así como también hay diálogos y sucesos que se introducen y que no sabemos al 100% si realmente sucedieron de esa manera. Recordando que la mayoría de las veces estas series se basan en las entrevistas y confesiones de los asesinos seriales, las cuales pues no son del todo confiables. Tomando a la serie Dahmer como ejemplo, que creo que es la más reciente y que fue muy popular el año pasado, bueno, creo que son más capítulos de los que yo esperaba, se siente ahí un poco de relleno, digamos, porque realmente no sabemos si todo lo que vemos pues realmente pasó. Tiene elementos cinematográficos bastante llamativos que incluso llevaron al actor Evan Peters, quien protagoniza esta serie, a ganar unos premios. Como dije, hay diálogos o secuencias que no sabemos si realmente pasaron, pero explicaré o hablaré de esto un poco más adelante. De momento quiero mencionar que algo muy interesante es la inclusión de el drama. Y este es un elemento muy importante cuando se habla del contenido híbrido. La serie me parece que introduce o tiene bastantes elementos dramáticos. Por ejemplo, con algunas de las víctimas. Sabemos cómo van a terminar, pero la serie se toma su tiempo para ponerlos en pantalla, haciendo que sea un poco más tenso el ver los episodios. Incluso al final de la serie hay una secuencia bastante extraña en donde vemos a Jeffrey Dahmer bautizándose mientras que otro prisionero está orándole a Dios y de repente vemos un eclipse, lo cual si bien puede tener sus diferentes interpretaciones cinematográficas, pues en la realidad no tiene nada de sentido. Ahora bien, este drama pues es un elemento muy característico de muchos programas de televisión y películas y evidentemente se utiliza para llamar muchísimo más la atención de los espectadores. La cuestión es que en este caso no estamos hablando de historias ficticias, sino de casos reales, lo cual hace que se sientan un tanto irreales, como una serie que pudo haber salido de la imaginación de algún escritor. Pero evidentemente las víctimas sí que fueron reales. Me parece que se convierten en un producto audiovisual más que busca capitalizar sobre este tipo de temáticas más que reflejar una realidad bastante trágica, en donde las víctimas, como en muchos otros aspectos, son un tanto descuidadas. Volviendo a la serie de Dahmer, algunos familiares de sus víctimas salieron a decir que no habían dado el consentimiento para realizar esa serie y que tampoco tenían una remuneración por haber utilizado el nombre de sus familiares. A lo que los productores salieron a decir tontamente que bueno, intentaron contactarlos y que al no obtener respuesta lo tomaron como un sí. Que parece que se colgaron un poco del famoso dicho del que calla otorga, un dicho bastante malo y que evidentemente nunca aplica. Y creo que si no contestaron era obvio que era porque no querían hacerlo y porque no estaban de acuerdo con este tipo de interpretaciones. Y solo hay que ponernos un poco en lugar de estos familiares. Imagina ver cada cierto tiempo nuevas representaciones de lo que le ocurrió a tu familiar. Más que una especie de homenaje puede ser el recuerdo de un momento bastante doloroso.
lo cual puede ser revictimizante para ellos, recordando que los familiares son víctimas secundarias o víctimas indirectas, dependiendo del autor al que leamos. Y por otro lado, me parece que los espectadores no terminan de empatizar totalmente con las víctimas. Como dije, esta mezcla de elementos reales con elementos ficticios hace que se sientan más que como una representación de personas reales y momentos trágicos, como personajes un tanto ficticios y cinematográficos. Además de que, como siempre, el punto central se centra en el asesino serial. Las víctimas son un poco menos exploradas y si se hace, como dije, incluyen estos elementos dramáticos, que no estoy muy seguro qué tan benéfico sea. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Ahora hablemos un poco acerca de los actores. Se habló hace un tiempo acerca de que se solía romantizar a los asesinos seriales dependiendo del actor que lo interpretara. Pues digamos que son actores bastante atractivos, lo cual hace que los espectadores no solo se sientan atraídos por el actor, sino también por la persona a la que están interpretando. Le pasó a Evan Peters en Dahmer y también anteriormente hace algunos años a Zac Efron con Ted Bundy. Y creo que algo importante del cine en general es separar al actor del papel. Aunque también es cierto que muchas veces los actores suelen repetir su mismo rol. Entonces ver actores que siempre han sido carismáticos y el bueno de la película ahora sean este asesino serial, pues puede ser un poco confuso para los espectadores. Pero también entramos en otro punto interesante y es que aquí no están interpretando a personajes ficticios, sino que están interpretando a personas que en su momento realmente existieron y que hicieron cosas terribles. Finalmente, haciendo un contraste con los documentales, que son pues igual miniseries que en 4 o 5 capítulos de una hora pues te resumen la vida de estos asesinos, te cuentan acerca de sus casos y generalmente siempre hay varios expertos que opinan acerca de ello. El punto aquí es que los documentales tienen mucha mala fama de ser bastante aburridos, y es que creo que están dirigidos hacia cierto público especializado, aquellos que tienen un interés por la temática y también quienes estudian estos casos. Como criminólogo he visto muchos documentales de diversos asesinos y diversos casos, tanto por interés como por diversos trabajos escolares. Tomas muchas notas e incluso de vez en cuando pues cuestionas lo que los expertos dicen, puesto que siempre se puede cuestionar, incluso cuando sea un documental con ciertas bases científicas. Creo que es bastante saludable y un buen ejercicio de análisis el cuestionar lo que se está escuchando y viendo. Pero tampoco se trata de llevar la contraria solo porque sí, hay que tener una buena base y fundamentos firmes. Y a diferencia de hacer este ejercicio con los documentales, me parece que no es tan objetivo hacerlo con las diversas series o películas, pues como dije, no se muestran todos los elementos o estos elementos cinematográficos pues terminan mezclándose y cambiando ciertos aspectos porque tienen que ser más llamativos para un público general. Por ejemplo, ya que hablamos de Dahmer, bueno, en la serie nos presentan a su vecina como alguien con quien no se lleva bastante bien, mientras que en un documental vi que incluso le hicieron una entrevista a una de sus vecinas que decía que realmente se llevaban bastante bien y que Jeffrey de vez en cuando iba a contarle pues ciertos sucesos, aunque nunca le reveló lo que hacía. Así como también se omiten detalles importantes como el hecho de que Jeffrey estaba creando un altar con partes de sus víctimas, de lo cual si no mal recuerdo esto no se menciona en la serie. En general creo que estas series deberían intentar causar un impacto positivo, aunque creo que realmente no tienen impacto ninguno, ni siquiera negativo, porque no es como que el ver esta serie nos va a volver violentos. Recuerden que eso no pasa. Y finalmente se convierten en un producto más en esta era moderna llena de series y películas. Ahora bien, no tengo problema con este género siempre y cuando no se trate de asesinos seriales reales. Por ejemplo, hay muchas franquicias de diversos tipos de homicida como la saga de Freddy, la saga de Jason, Hannibal Lecter, muchas películas, algunas mejores que otras, claro, y que al final de cuentas se usan pues para entretener y que si bien usan la violencia para vender, evidentemente nada de eso pasó. E incluso algunas de ellas se llegan a mezclar un tanto con la fantasía. Creo que al final de cuentas estas producciones buscan capitalizar sobre estos hechos reales y ya sea de manera directa o indirecta un poco también sobre las víctimas, que no son una ni dos, sino que dependiendo de quién estemos hablando, pues realmente pueden ser muchísimas. A final de cuentas, todas estas son series y películas que lo que buscan es generar ingresos. Y pues mientras más gente las vea, mejor. No les veo un propósito social realmente, como dije, no llegan a tener ningún tipo de impacto. Y bueno, si quieres algo informativo, creo que es muchísimo mejor ver antes un documental un poco más serio. Así como también hay muchos textos. Se dice que es para llevar estos hechos a un público general,
pero pues sigue siendo ese mismo pensamiento de la industria cinematográfica de vender. Creo que si bien quienes nos especializamos y quienes se quieren especializar en estas temáticas tienen que conocer estos casos y analizarlos a fondo, el hecho de que un público general, por decirlo de alguna manera, comienza a olvidar con el paso de los años a estos personajes como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy y muchos otros más, realmente no parece o no suena como una mala idea. Y bueno, esa es mi opinión acerca de las series y películas sobre asesinos seriales reales. Y bueno, esto también es todo por esta ocasión. Si te gustó este video, por favor regálame un like, eso me ayudaría muchísimo. No olvides compartir el video con quien creas que le pueda interesar esta temática. Y si aún sigues interesada o interesado en conocer más acerca de la conducta social con relación a los medios de comunicación, no olvides suscribirte. Yo soy Raúl, nos vemos en la próxima.